tardes, hermanos. Mi nombre es Federico Carreira y soy un servidor más aquí en la congregación. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a tener nuestro momento de la lectura bíblica, así que hoy lo vamos a hacer un poquito diferente. Lo que vamos a hacer es, vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 1, del 1 al 10. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por la otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llaman por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Palabra de Dios es esta, hermanos. Amén. Buenas tardes, queridos hermanos. Ustedes habrán notado que en nuestro servicio estamos leyendo la palabra del Señor y hemos querido y queremos que la congregación participe en la lectura de la palabra de Dios. Como está llegando ya el mes de la Biblia, vamos a estar predicando un tema que habla acerca de la suficiencia de las Escrituras, del valor de las Escrituras. Podemos decir, la palabra de Dios inerrante, y cuando la leemos, la palabra de Dios nos va a hablar a nosotros, no solamente a través del mensaje, pero la palabra misma al leerse nos habla a nosotros. Así que es por eso que estamos incorporando la lectura de la palabra del Señor antes del sermón. Muchas gracias a Federico, que es diácono de nuestra congregación. Entonces, en el pasaje que hemos leído, estamos continuando con el tercer tema de las afirmaciones del Señor. Estamos hablando las afirmaciones yo soy que hace el Señor Jesucristo y que narra Juan el apóstol en su evangelio. Es interesante lo que hace Juan, porque cuando leemos el Antiguo Testamento, especialmente en la traducción del hebreo al griego, en el griego cuando se menciona Éxodo, y no solamente en Éxodo, en el capítulo 3, versículo 13 al 14, cuando Moisés le dice al Señor, le dice, ¿y quién les voy a decir que me ha mandado para hablar con Faraón? Le está preguntando, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? ¿Quién le voy a decir que me ha mandado para hablar a ti, al Faraón? Y entonces la respuesta es que les dirás que yo soy el que soy. Yo soy el que soy, me ha mandado para poder decirte que dejes a Israel ir. Esta traducción de yo soy el que soy, al griego de la Septuaginta, es una versión que se ha traducido como 200 años antes aproximadamente de la venida del Señor Jesucristo. Usa una expresión que dice ego eimi, quiere decir yo soy, pero es una redundancia. Pero se escribe con esta redundancia en español. Nadie dice yo soy, en español uno dice soy. Lo mismo es en griego, pero usa en la forma de escribirse como una redundancia de yo soy, porque es el nombre de Dios. Y cuando Juan escribe ese evangelio y habla de los 7 yo sois en el evangelio, utiliza esta misma expresión con el fin de mostrar que es ese mismo Dios que está en el Antiguo Testamento, aquel que le manda a Moisés a hablar con Faraón y le dice que él es el yo soy, le manda a decir también a Moisés esto, y Juan quiere enfatizar que es ese mismo Dios, pero encarnado. Por eso que estas 7 afirmaciones yo soy en el Evangelio según San Juan son afirmaciones de la divinidad, son afirmaciones de la deidad del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Esto es increíble, estos detalles solamente se ven cuando se estudia con detalle la palabra del Señor. Hemos estado hablando hace 2 semanas acerca de que la primera afirmación que hizo el Señor es yo soy el pan de vida.
porque había hecho un milagro de multiplicación de 5,000 panes para 5,000 personas, de los cuales solamente varones se contaban, sin contar los niños y las mujeres. Probablemente eran como unas 15,000 personas que comieron el pan. Ellos estaban satisfechos de haber comido el pan, y era crítico para ellos comer pan, porque la economía que se vivía en ese tiempo era una economía agraria. Dependían de la lluvia, dependían de la producción que había en el campo para comer. Entonces, que alguien les dé a comer a 15,000 personas o 5,000 personas, como registra el Evangelio según San Juan, era realmente sorprendente. Era una persona a la cual le tenías que seguir, porque no tienes que estar trabajando ahora. Ahora hay una persona que solamente dice, ora a Dios, y el pan aparece. Y ellos estaban satisfechos con el milagro del Señor Jesucristo, así que le buscan por aquí, le buscan por allá, y Jesús les dice, ese pan les satisface temporalmente su hambre. Dijeron, ¿quién eres tú que dices que eres el pan de vida? Él dice, yo soy el pan de vida. Ustedes dicen, no, dice, ¿qué milagro haces tú para decir que eres el pan de vida? ¿Qué prueba, qué señal tú nos das para decir que eres el pan de vida? Moisés nos ha dado el maná en el desierto. Y dice el Señor, no les ha dado Moisés el maná en el desierto. Mi Padre que está en los cielos les ha dado el maná en el desierto. Por cierto, aún ese maná era temporal. Y Jesús dice, yo soy el pan de vida. En otras palabras, le está diciendo, yo soy la necesidad del hambre espiritual que tú tienes. ¿Por qué? Porque Dios le había creado. Y Juan, su evangelio empieza diciendo, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Habla de la participación del Señor Jesucristo en la creación. En otras palabras, el Señor Jesucristo está diciendo, yo te he creado con un hambre natural de mí, porque yo te he creado para un propósito. Pero las personas y el pueblo de Israel no se daban cuenta de eso, y actualmente tampoco las personas se dan cuenta de eso. Y por eso Jesús le dice, yo soy el pan de vida. ¿Es cierto? He hecho el milagro del maná, es cierto, he multiplicado los panes, te ha satisfecho tu estómago por 24 horas, pero hay una comida de la cual tienes necesidad, y eso soy yo, porque yo te he creado, yo soy el pan de vida. El que come de mí no tendrá hambre ni tendrá sed jamás. Está hablando de la salvación del alma, de la necesidad que el hombre tiene de volverse a Dios, pero está utilizando una figura de comer que tanto impacto les había hecho a ellos. Y luego la semana pasada hemos hablado acerca de la luz del mundo. Otra vez Jesús habla y dice, yo soy la luz del mundo, y Juan registra en su evangelio y dice, ego eimi. Yo soy la luz del mundo. Entonces, porque había sanado a un ciego. Este ciego había nacido en el capítulo 9 de Juan, de nacimiento era ciego. Y cuando se acerca a Jesús, el Señor lo sana. Y ellos no creían que lo había sanado. Y entonces, después de sanar al ciego, Él dice, yo soy la luz del mundo. Porque ha visto la luz, tenía que estar conectado con este milagro del Señor. Y además se estaba celebrando una fiesta donde se iluminaba el atrio de las mujeres, con las ropas de los sumos sacerdotes que ya estaban desgarradas, con eso iluminaban el atrio de las mujeres. Y Jesús dice, es cierto que esa luz ilumina el atrio de las mujeres, pero yo soy la luz del mundo. El que cree en mí, dice, no andará en tinieblas. Está usando esa misma expresión que usó Dios al presentarse a Moisés, donde le dice, yo soy el que soy. Se está presentando, está diciendo ahora Jesús, yo soy la luz del mundo. Les está declarando a ellos que están viendo una luz temporal, la que ven en el atrio de las mujeres, o la luz que ha visto el ciego. Ahora Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Porque cuando tú crees en mí, que soy el Hijo de Dios, que te he creado, y que te he creado con un propósito en tu vida, para que vivas siempre cerca de mí, pero por el pecado te has alejado, yo soy la luz del mundo. ¿Por qué? Porque ilumino tu camino. ¿Por qué? Porque al ser la luz del mundo, no andarás más en tinieblas. No verás el castigo eterno el día que partas de este mundo. Eso está diciendo Jesús. O sea que no está hablando solamente de una figura para entretener a las personas aquí Jesús. Está declarándose Dios mismo. Está diciendo que Él es Dios y está apelando a estas figuras, tanto de la iluminación del templo como de la sanidad de este ciego de nacimiento, para hacerles entender que Él es la luz del mundo. Y aún así la gente no entendía. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de que Jesús afirma por tercera vez, y esta vez en Juan, en el capítulo 10, versículo 1 al 10, pero básicamente del 7 al 9, Jesús afirma y dice, yo soy la puerta.
No solamente es el pan de vida, no solamente es la luz del mundo. Ahora está diciendo, yo soy la puerta. Y veamos por qué hace esta afirmación el Señor Jesucristo. Del versículo 1 al 6, así como hemos leído, dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. En el capítulo 9 de Juan vemos que el ciego fue sanado por el Señor Jesucristo, fue expulsado por los judíos y por los fariseos, y en este caso por los falsos pastores, los falsos maestros, por los fariseos, debido a que confió en el Señor Jesucristo, pero fue recibido por el Señor. Aquí está diciendo, los que entran al redil de las ovejas, no por la puerta, sino por el costado, por cualquier lado, pero no por la puerta, ese es ladrón y salteador. Está usando la figura del pastor y la oveja. El pastor conoce su redil. El pastor va a venir y va a entrar por la puerta. No tiene por qué entrar por la pared, porque conoce dónde es la puerta y sus ovejas le conocen. Entonces está refiriéndose aquí a los maestros de la ley. Se está refiriendo a los fariseos, a aquellos maestros que pretendían enseñar la palabra de Dios y pretendían que estaban enseñando lo correcto. Aquí el Señor Jesucristo los está exponiendo y les está diciendo, ellos han entrado, pero no han entrado por la puerta. Han entrado por un costado, por tanto, son ladrones y salteadores, no son los maestros de Israel, porque no enseñan la verdad, no enseñan lo que se debe enseñar. Eso está diciendo acá. Justamente a propósito de la expulsión del ciego de nacimiento que fue sanado, viene a continuación este pasaje del del capítulo 10, versículo 1 al 6, y es la parábola del redil. Y luego la afirmación del Señor que dice, yo soy, en este caso, la puerta. Él es el pastor de las ovejas. Y ser pastor de las ovejas era un oficio en el Medio Oriente, era parte de la economía diaria para sobrevivir. De hecho, la riqueza de una persona se podía medir en función de la cantidad de ovejas que tenía. En esta parábola el Señor compara las ovejas con el pueblo de Israel. El pastor del rebaño entrará por la puerta. El Mesías prometido, el Hijo de Dios, va a entrar por la puerta, no va a saltar las paredes. Las ovejas son la nación de Israel, como dice el Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Dice el Salmo 100, pueblos suyos somos, versículo 3, y ovejas de su prado. Por eso Jesús usó esta figura y dijo, yo soy el pastor. Y el pastor entra por la puerta, no entra por las paredes. Porque el que entra por las paredes, ladrón y salteador es. El que enseña otras cosas diferentes a lo que el Señor enseña es ladrón y salteador. Versículo 2, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre, y las saca, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. El Señor Jesucristo vino a Israel por el camino señalado por las Escrituras, por eso dice, mas el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Vino por el camino señalado por las Escrituras y en este caso, como el cuidador de la puerta le conoce, le deja entrar. Y el cuidador de la puerta es Juan el Bautista, que le anuncia y le dice, arrepentíos, arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Y aquí viene uno que es más poderoso que yo, del cual no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Y le preguntan y le dicen, ¿eres tú el Cristo? Y Juan dice, yo no soy, pero viene uno que es más poderoso que yo, el cual no puedo desatar, no soy digno de desatar las correas de su calzado. O sea que el que abre la puerta del redil para que Jesús entregue su mensaje del Evangelio es Juan el Bautista. Y cuando habla del redil, estos rediles tenían paredes de piedra y una puerta por donde las ovejas entraban. Obviamente el que venía a robar no va a utilizar la puerta.
Habla de que las ovejas conocen la voz de su pastor y le siguen, pero al extraño no seguirán. Es en el caso del ciego de nacimiento, que fue sanado, este escuchó la voz del Señor, él creyó, pero los fariseos no pudieron entender lo que el Señor Jesucristo dijo. Por tanto, la conclusión lógica es que los fariseos no eran sus ovejas, al menos esos fariseos no eran sus ovejas, porque las ovejas del Señor escuchan su voz. Y la conclusión lógica es que aquellos que no pudieron entender el milagro del Señor, no pudieron entender lo que estaba pasando en aquel tiempo, no son sus ovejas. Por más que sepan de Él, saben de Él, conocen de Él, estudian con Él, se han doctorado en el conocimiento de Él, pero no son de Él, no son sus ovejas. Eso está diciendo aquí. Mas al contrario, ellos eran los ladrones y salteadores, a los que se refiere el Señor Jesucristo en el versículo 1, a los cuales las ovejas no les siguen. Porque las verdaderas ovejas del Señor, las verdaderas ovejas del Señor Jesucristo, le van a seguir porque conocen su voz. Y el Señor hasta por su nombre les conoce. Pero no van a seguir a maestros que son falsos, como en aquel tiempo. Porque las verdaderas ovejas conocen y saben quién es su pastor, y su pastor es el Señor Jesucristo. Hermanos, nuestro pastor es el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Dice, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron que era lo que él les decía. Podemos decir, hermanos, que el día de hoy, a veces los creyentes siguen a extraños, no siguen al Señor Jesucristo como su pastor. Hermanos, mucha gente sigue a extraños. En este pasaje se puede ver que al que tenemos que seguir e imitar es al Señor Jesucristo. Pues un verdadero maestro de las Escrituras nos va a señalar seguir al maestro, no nos va a señalar hacia sí mismo, un verdadero maestro de la palabra. La pregunta es, ¿a quién tú estás siguiendo? Aquí enseña la palabra del Señor que todos debemos seguir al Maestro, al Señor Jesucristo, incluyendo el pastor de la congregación, y todos los pastores debían seguir al Señor Jesucristo. Ningún maestro, ningún pastor debería de apuntar hacia sí mismo para que los demás le sigan. Todos somos hijos del Señor si hemos creído en Él, y el Maestro es nuestro pastor. ¿Cuántos dicen amén? La pregunta es, ¿a quién estás siguiendo? ¿A una persona en específico? Es una exhortación del Señor. Él está diciendo, yo soy la puerta. Y Él es el pastor. El pastor entra por la puerta. Él vino de acuerdo a las Escrituras como debía ser y entró por la puerta. Pero habían maestros falsos que estaban enseñando cosas falsas, a los cuales el pueblo no les siguió y que tampoco le pudieron entender al Señor lo que Él dijo. Y la conclusión es que ellos no son sus ovejas, aunque sean expertos en el manejo de la Escritura. No son sus ovejas. O sea, conocer la Biblia de memoria, doctorarse en un tópico de la Biblia o en un tema de la Biblia no te hace salvo. Lo que te hace salvo es ser oveja del Señor Jesucristo. Entrar por la puerta, esto es lo que vamos a ver. Jesús es el pastor que entra por la puerta del redil, al que abre el portero, y las ovejas escuchan su voz y le siguen. Sus ovejas no siguen a los extraños porque conocen la voz de su pastor. Jesús es el Mesías, el Maestro que vino de acuerdo a las Escrituras. Juan el Bautista le abrió la puerta a los que le pertenecen y le escuchan, y a estos no escuchan a los falsos maestros, porque conocen las enseñanzas de su pastor, que es Jesús. El Señor Jesucristo es el verdadero pastor, es el que entra por la puerta al redil de las ovejas. El versículo 7 dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Versículo 7, pues volvió Jesús a decirles, de cierto os digo. ¿Por qué dice de cierto os digo? ¿Por qué repite 2 veces? Ahora el Señor Jesucristo desarrolla otra vez y otra figura diferente de la oveja y el pastor y la oveja de otra manera. Es pues que las ovejas del pastor fueron separadas de otras ovejas. Ahora,
y ahora les lleva a los pastos verdes. Ahora está hablando de que ya tiene su rebaño, de aquellos que van a andar con él. Ya no es Israel a los que viene a predicar y llega por la puerta. Ahora las ovejas son todos aquellos que escuchan su voz, y ya tiene su rebaño, tanto judíos como gentiles. Y cambia de la parábola del redil, ahora está cambiando a utilizar otra figura que también se utiliza entre los pastores. Y por esto Juan enfatiza en lo que va a decir a continuación y escribe y dice que el Señor dijo: de cierto te digo. Está cambiando de figura ahora el Señor. Está usando la misma figura de pastor, oveja, pero ahora ya no está hablando de llegar a Israel como pastor a las ovejas del pueblo de Israel. Ahora está hablando de un rebaño que tiene, que va a estar compuesto tanto por judíos como por gentiles, y por eso está cambiando ahora el tema, y por eso dice: de cierto te digo. Está diciendo: pon atención a lo que voy a decir. Esto es para poner énfasis en lo que viene después, en la afirmación del Señor Jesucristo, en lo que va a hacer después a continuación, que tiene como trasfondo el rechazo o la expulsión del ciego en el capítulo 9 de Juan. Recuerde que Juan, en el capítulo 20, 30 al 31, escribe su evangelio y dice así, la razón por la que escribe dice: e hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, incluyendo los 7 yo soy, los 7 milagros del Señor, dice, pero estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aquí el propósito de Juan no es entretener a las personas para contar historias fantásticas del Señor Jesucristo. No es entretener la mente de las personas. Lo que Él está queriendo es que cuando leas estas cosas que han sido escritas, para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías. El Cristo no tiene una connotación clara en español. Pero en el griego sí tiene una connotación bien clara para lo que quería decir Juan a su audiencia. Christos es el ungido. Aquel ungido que estaban esperando los judíos era su esperanza mesiánica. Aquellos que pensaban que este Mesías les va a libertar del yugo romano, porque estaban viviendo bajo la dominación romana. Después de la dominación griega vienen los romanos. Y estaban desesperados de que venga alguien y los liberte, y la Escritura habla de que vendría un Mesías. Y por eso esta afirmación que hace Juan cuando dice: escribo estas cosas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el ungido que ustedes están esperando. Para eso había escrito Juan su evangelio. Y para eso él dice estas palabras en Juan, en el capítulo 20, 30 al 31. Juan ha incluido en su evangelio los 7 milagros, las 7 afirmaciones del yo soy, para que las personas lean su evangelio y crean en el Señor Jesucristo. Pero esto también es para ti, querido amigo y hermano, en el día de hoy. Porque la palabra de Dios es eterna. Timeless, eso es en inglés. Estaba buscando la traducción para la palabra timeless, una palabra más del lenguaje que todo el mundo puede entender en español, pero no he encontrado otra palabra. Es eterno, no hay otra. El evangelio, la palabra de Dios es timeless, es eterna. Por tanto, si tenía aplicación para la gente en aquel tiempo, para los judíos que estaban escuchando su mensaje, también tiene aplicación el día de hoy para nosotros. Así que lo que Juan estaba buscando con sus 7 milagros registrados en su evangelio y con las 7 afirmaciones del yo soy en su evangelio, para que creas que Jesús es el Mesías, eso mismo Dios está buscando el día de hoy para que tú creas que Jesús es el Cristo. Y él dice: yo soy la puerta. Cerca de los prados está un corral para el rebaño. El pastor toma un lugar en la entrada, su lugar en la entrada, y funciona como puerta. Las ovejas pueden salir a pastar frente al corral, o si tienen miedo, pueden refugiarse de nuevo en la seguridad que Él les da. El significado espiritual es que Jesús es la única puerta por la que la gente puede entrar a recibir provisión de Dios para ellos. Esto fue escrito por Walford Sack. Él escribe esta porción. Él está diciendo
cuando él dice el Señor, yo soy la puerta de las ovejas, cuando él ya saca sus ovejas de su redil, ahora está yendo a pastar, darles pastos verdes para que coman, hay un pequeño corral donde las ovejas pueden estar mientras están pastando. Pueden salir y pueden entrar. Y esta es la puerta que el Señor está diciendo que es. Él es la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas. Las ovejas que son judías, las ovejas que son gentiles, pueden entrar, porque yo soy el pastor de las ovejas. Él es, la puerta de las ovejas. Se está refiriendo a la puerta de estos corrales que están cerca de estos pastizales, donde se resguardan las ovejas. Está diciendo que Él es el que da acceso a las ovejas, a la seguridad de su cuidado. En otro sentido, Él es el pastor en que las ovejas encuentran seguridad. Creer en Él es entrar la puerta. Yo soy la puerta de las ovejas. Está diciendo, yo soy el acceso para que entres al corral, a la seguridad. No solo en esta vida, sino en la venidera. Él está diciendo, yo soy la puerta, yo soy el acceso, para que creyendo, crean en el Señor Jesucristo. Y pueden creer en Él, tanto judíos como gentiles, porque Él es la única puerta hacia la seguridad eterna. Él está diciendo que Él es el único acceso a Dios. No está diciendo, yo soy una puerta. Está diciendo, yo soy la puerta. Está diciendo, yo soy el acceso. Y Juan está describiendo, esta es su tercera afirmación, yo soy del Señor Jesucristo, para que tú creas que Jesús es el Cristo. Y el Espíritu Santo le ha inspirado a que utilice el mismo yo soy, el mismo ego eimi de Éxodo 3, 14 y 15, para ratificar que Jesús es el mismo Dios encarnado. Esto es lo que está diciendo Juan con esto. Así que Él es la puerta por donde pueden entrar judíos y gentiles hacia la seguridad eterna. Está diciendo que Él es el único acceso a Dios. Ya más antes ha dicho Juan que Jesús ha dicho que Él es el pan de vida, que Él puede satisfacer todo lo que nosotros necesitamos, porque hemos sido creados por Dios para vivir con Él. Es un hambre natural que tenemos de Dios porque Él es nuestro creador. Y aunque los judíos fueron entretenidos en el desierto por el maná que recibieron o por el pan que multiplicó el Señor en el desierto cuando estaba en esta tierra, eso no es todo lo que el Señor quiere dar, cosas materiales. Lo que Él quiere darnos es el pan de vida, porque el que come el pan de vida no tendrá hambre ni tendrá sed jamás. Y ese es el Señor. Y dijo también, yo soy la luz del mundo. El que en mí cree no andará más en tinieblas, no andará más en oscuridad. Eso dijo el Señor. Están viniendo a iluminar nuestra vida. Pero dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Al hombre le gusta andar en tinieblas, al hombre le gusta andar en pecado, disfruta del pecado, piensa que es normal. Pero el Señor ha dicho, yo soy la luz del mundo. Y ahora está diciendo, yo soy la puerta. Yo soy el único acceso por el cual tú puedes entrar al corral de las ovejas, al redil. Yo soy el único acceso, está diciendo el Señor. Hay varios pasajes que en Juan hablan acerca del yo soy. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Este pasaje se está refiriendo a los líderes de Israel, entre los cuales están los fariseos, los saduceos, escribas y maestros de la ley. Ahora está diciendo que Él es el único acceso a la seguridad. Las personas no entienden el problema de la caída. Las personas que no conocen al Señor no entienden el problema de la caída, no entienden el problema que sucede y se narra en Génesis capítulo 3. El hombre, al desobedecer a Dios en nuestros padres Adán y Eva, pecaron, el pecado entró al mundo, el hombre adquirió una naturaleza caída que tiende cada vez más a alejarlo de Dios y que vive en su carne, en el mundo y últimamente en el servicio de Satanás. Pero no se da cuenta que debido a su naturaleza pecaminosa que está en él, a veces o casi siempre se considera una buena persona para el estándar del resto del mundo. Tal vez en un sentido, en ese estándar, tiene
cierto punto a que asirse, pero no resuelve el problema del pecado que tiene, porque en Romanos 3:23 dice que porque todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Nacemos en pecado. Esa es la realidad. Y cuando estamos conscientes ya, somos niñitos y estamos conscientes, empezamos a pecar. Y ahora ya somos responsables de cada pecado que tenemos desde que somos niños. Ese es el problema. Y las personas piensan que eso es normal, piensan que vivir en eso es normal. No se dan cuenta del problema de la caída. Ese es el problema. Y por eso Jesús dice, yo soy la puerta. Por eso Jesús dice, yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta, date cuenta, yo te he creado para que vivas cerca de mí, pero tú te has alejado y el pecado te hace creer que lo que vives es una vida normal. No es una vida normal. La vida normal es con Cristo. Para eso hemos sido creados. Pero la carne, el mundo y Satanás te entretienen para alejarte de Dios. Y tú crees que estás en lo correcto. Y tal vez eres sincero, así como dice Billy Graham, pero sinceramente equivocado. Hermanos, al creer en Cristo, deberemos seguir sus enseñanzas de por vida. Y Él, si tú crees en Cristo, te va a dar de su Espíritu Santo para ayudarte a ser obediente y te reconciliarás con Dios para cumplir el propósito para el cual fuiste creado. Recuerda, Él es la puerta. Recuerda, Él es la puerta. No hay forma de que tú puedas obedecer a Dios si no es con la ayuda del Espíritu Santo. No hay forma. Porque cuando uno no entiende Génesis 3, la caída, que uno nace en pecado, piensa que es lo mejor. Piensa que el vecino es peor que uno. Todos nacemos en pecado. Y por eso necesitamos creer. Y este es el asunto. Me va a decir, pastor, pero ¿cómo sé que lo que usted me está diciendo es verdad? Así me decía uno de mis hijos, me cuestionaba, cuando era bien pequeñito. ¿Cómo voy a saber que lo que usted está afirmando es verdad? Yo le estoy leyendo la Escritura a mi hermano y mi amigo. De usted es la fe de creer o no creer. Si usted cree, va a entrar esa puerta. Si usted no cree, no va a entrar esa puerta. No creer significa el infierno. Creer y vivir obediente con la ayuda del Espíritu Santo significa la salvación de su alma. ¡Qué bendición! Ya el Señor habló del camino ancho y del camino angosto y dijo, ancho es el camino y ancha es la puerta que lleva a la perdición, pero angosto es el camino y angosta es la puerta que lleva a la vida eterna. A los fariseos se les hizo bien difícil creer en el Señor Jesucristo. Viendo milagros con sus propios ojos, no creyeron. ¿Cuánta más expectativa podemos decir de aquellos a los cuales se les predica el Evangelio este mismo día, después de 2000 años, que crean en una cosa que está escrita en la palabra de Dios? Como el Señor le dijo a Tomás, bienaventurados los que sin ver creyeron. Tú necesitas tocar, dijo el Señor a Tomás, pero bienaventurados y bendecidos son aquellos que sin ver han creído. Jesús afirma que Él es la puerta de acceso al redil, no los que vinieron antes, porque las ovejas no les oyeron. Jesús afirma que Él es el acceso al reino de Dios. Ninguno que vino antes lo fue, porque el pueblo no los oyó. El Señor Jesucristo es el único acceso al reino de Dios. Versículo 9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Aquí el Señor va más allá de su primera afirmación de decir la puerta. Dice, y claramente alude a la salvación, la seguridad de creer en Él. Y dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Está yendo más allá. Está poniéndoles la figura de las ovejas al pueblo de Israel para que ellos entiendan de qué se trata lo que ha venido a hacer el Señor.
Está diciendo, así como las ovejitas entran por la puerta y se resguardan de los animales, se resguardan de los peligros, así soy yo. Si tú crees en mí, serás salvo. ¿Pero la salvación de qué? De las consecuencias de la caída que se narra en Génesis capítulo 3 y de las consecuencias de haber vivido una vida con la práctica de pecado y alejada de Él, que es el Creador. La única forma de volvernos a Dios, o sea, la salvación del principal estorbo y sus consecuencias del pecado, es entrar por la puerta. La única salvación que tenemos de las consecuencias del pecado, de la caída que mora en nosotros, que nos hace pecar, es entrar por la puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta. Jesús dijo que si tú crees que yo soy la puerta, que si tú crees que yo soy el acceso para el reino de Dios, si tú crees, serás salvo. Pero tienes que creer. Por eso que no es asunto de religión ser cristiano. No es asunto de religión, no es asunto de religión, es asunto de salvación. Claro que necesitamos estar organizados como iglesia en el estado de Virginia. Tenemos que incorporarnos porque esa es la ley. Pero pertenecer a la corporación, a la institución incorporada al estado de Virginia, no te hace salvo. Estarás bien con Virginia, pero no estás bien con Dios. Tienes que entregarle tu vida al Señor. Tienes que pasar la puerta. Tienes que entrar la puerta. Tienes que creer que Jesús es el que vino a salvar, que es el Mesías prometido, que si tú crees en Él, es el mismo yo soy del Génesis, es el creador al cual Juan llama el yo soy, que vino personalmente a decir, yo soy la puerta. Y tienes que entregarle tu vida para salvación. Creer en el Señor Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios y que Él es el yo soy del Éxodo, y vivir obedeciéndole a Él por la ayuda del Espíritu Santo. Que Él es tu Creador que vino a través de la Virgen María y se hizo carne. Él es el Emmanuel, por eso dice la Escritura, Dios con nosotros. Porque Él es la puerta. Él es el yo soy. Decide seguirle hoy y habrás entrado por la puerta de la salvación para siempre. Por esto dice, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. Entra hoy la puerta. Cruza hoy la puerta. Jesús es la puerta. Cree en Él. Es el Hijo de Dios. Es la salvación. Pertenecer a una congregación no te hace salvo. Cruzar la puerta te hace salvo. Creer en Cristo te hace salvo. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, dice el Señor. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En este caso, los falsos maestros, como los fariseos que expulsaron al ciego de nacimiento en el capítulo 9 de Juan, los que enseñan cosas extrañas, los que señalan hacia sí mismos y no al Maestro, al Señor Jesucristo, son ladrones y salteadores de tu alma, hermano. El que no te señala al Señor que tienes que seguir, el mismo Señor dice, es un ladrón y salteador. Porque el pastor ya entró por la puerta de las ovejas. ¿Te quieren engañar? Se acabará eso en el infierno. Pero Jesús te dice en este pasaje, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y te ofrece la salvación de tu alma, porque Él es la única puerta por donde tienes acceso para la salvación. Para que tengas vida en abundancia. No estás refiriendo a la teología de la prosperidad, que vas a tener mucho dinero. No, aquí no está prometiendo dinero. Vida en abundancia está prometiendo vida eterna. Eso está ofreciendo aquí. Vida eterna. Vida en abundancia. Jesús afirma que el que entra a través de Él, que es la puerta, será salvo. Los otros solo vienen para hurtar, matar y destruir. Jesús afirma que el que cree en Él será salvo. Los que vinieron antes
no pudieron ni pueden salvar, solo condenar. El Señor Jesucristo es la salvación y ningún otro más, querido hermano. Él es la puerta. Jesús afirma que Él es la puerta de acceso al redil, no los que vinieron antes, porque las ovejas no les oyeron. El que entra a través de Él, que es la puerta, será salvo. Los otros solo vienen para hurtar, matar y destruir. Jesús afirma que Él es el acceso al reino de Dios. Ninguno que vino antes lo fue, porque el pueblo no los oyó. El que cree en Él será salvo. Los que vienen antes no pudieron ni pueden salvar, solo condenan. El Señor Jesucristo es el acceso al reino de Dios. Él es la salvación y ningún otro más. Por eso Él dijo, yo soy la puerta. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra. Gracias por el apóstol Juan, que registra, Señor, los 7 afirmaciones yo soy que tú has hecho. Te damos gracias porque tú eres la puerta y muchos de nosotros hemos elegido entrar por esa puerta para salvación. Te pedimos, Señor, que ahora toques los corazones de aquellos, Señor, que tu palabra y tu Espíritu Santo solamente puede tocar. Nuestra responsabilidad es predicar tu palabra, Señor. Por eso oramos el día de hoy. Y te pedimos, Señor, que tú nos bendigas en este tiempo. Y oramos por todos aquellos que no te conocen, por todos aquellos que no te han entregado todavía sus vidas, que el día de hoy te puedan entregar sus vidas y rendirse a ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.